Muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Lima Mera, soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán de la Facultad de Derecho de séptimo semestre. Bueno, en la materia de teoría del conocimiento, pues vamos a hablar sobre un poco de un tema que es el proceso judicial, ¿sí? Como ese instrumento en la epistemología, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia una justicia donde va basada en la verdad. Entonces eso es lo que busca ese proceso judicial como instrumento epistemológico. Entonces tenemos varios puntos, ¿sí?, a tratar. Pues uno, hablamos que son los fundamentos de la epistemología jurídica. Entonces, en esos fundamentos pues encontramos de que está el TGCL, la teoría general de la competencia epistémica, ¿sí? Entonces nos dice que está esas leyes procesales y la promoción de la verdad. Entonces eso lo quiere decir de que es esa herramienta metodológica, es esa herramienta metodológica donde está diseñada, ¿sí? ¿Para qué? Para que se evalúen si esas leyes procesales pues promueven a la verdad, si en qué grado se facilitan o la determinación de los hechos, ¿sí? Entonces también hablamos de otro punto que está el constructivo, perdón, en el mismo punto nos habla de la validez legal. Entonces esa validez legal es esa decisión, ¿sí? Es esa decisión que es válida y pues tiene que, entonces para que se valga para que esa validez legal pueda ser válida, pues tiene que seguir la norma. Eso quiere decir de que para que eso sea válido, pues no se pueden vulnerar esas normas, tienen que ser idóneas para que eso sea válido. Y entonces está la justicia verdadera, ahí es donde viene esa justicia verdadera. ¿Para qué? Primero, las leyes, pues entendería yo de que no se pueden vulnerar. ¿Para qué? Para que esa validez sea legal. Entonces tratamos de que no se vulneren esas normas, ¿sí? También se habla del constructivo jurídico complejo, que es el CJC, ¿sí? Entonces en ese CJC nos habla de esa realidad social construida, donde dice que define el derecho como ese conjunto, ¿sí? Como ese conjunto, ¿sí? Como ha unido, ¿sí? A esos ¿cómo lo decimos? A esos artefactos normativos y epistémicos. Entonces, ¿para qué? Para que lo fundamente, ¿sí? Que los agentes utilizan, ¿para qué? Para que se pueda construir socialmente, para que sí, se construya socialmente esa realidad dentro de ese proceso. Entonces ahí nos habla de la justificación epistémica, donde siempre tiene que ser justificado, donde esa decisión sea justa, ¿sí? Si está epistémicamente justificada por pruebas, o sea que tienen que tener unas pruebas contundentes, ¿sí? Que hayan pruebas para que se justifique epistémicamente. Entonces ahí va también la justicia verdadera. Entonces, mediante esos dos fundamentos, que es la TGL y la CJC, pues son de la epistemología jurídica. También se habla de también hablamos de otro punto, donde es instituciones con efectos contraepistémicos.
Entonces estas instituciones son como esos desequilibrios epistémicos, donde en esos desequilibrios está los valores específicos, que hablamos de derechos, ¿sí? Y esos valores no específicos. Entonces ahí es donde va tomando ese desequilibrio, donde está la presunción del derecho, donde está la carga de la prueba, ese beneficio de la duda. Entonces, para que haya un desequilibrio están todos estos puntos. Entonces ahí ya viene la verdad material. Por esos 3 puntos vienen esa verdad material. Ahí es donde se fundamenta esa verdad. Eso nos habla de que son reglas que, aunque protegen valores, donde puedan, como lo fundamento, donde puedan inclinar, ¿sí?, la balanza de la verdad material. Entonces tiene que haber una inclinación. ¿Para qué? Para que se pueda, por decirlo así, ser legal esa verdad, ¿sí? Entonces hablamos de los obstáculos epistémicos, ¿sí? Entonces esos obstáculos epistémicos pues son esas reglas de exclusión de la prueba ilícita, donde hay una prueba que no es idónea. ¿Para qué? Para que sea válida. Están los testigos privilegiados, ¿sí? Las instrucciones que impiden o emiten el flujo de información relevante para el juez. Entonces son esas instituciones, ¿sí?, que impiden o emiten esa información donde se revela, donde es relevante para el juez. Esa regla, también está esa regla de sacrificio, ¿sí? Esa regla nos habla de que solo se debe sacrificar, ¿sí?, un valor epistémico. ¿Qué quiere decir? La verdad, ¿sí? ¿Para qué? Para salvar ese valor no epistémico. Es ese que hablamos de esos derechos humanos, ¿sí?, donde si no asista ninguna otra forma alternativa de protegerlo. Entonces eso nos habla un poco de esta institución. También está el camino hacia la verdad, ¿sí? Aquí ya están esas fases, ¿sí? Esos agentes. ¿Para qué? Para que se haga ese camino hacia la verdad. Entonces, en este tema, pues aquí nos habla de 3 fases en esa lectura, ¿sí? Pues la fase 1, que es la instrucción. ¿Para qué? Para que vaya el camino hacia la verdad, donde están esas narraciones de hechos. Entonces ahí se presentan esos hechos, se fundamentan qué fue lo que sucedió, cómo pasaron las cosas. Entonces ahí dan esa narración de los hechos. Está la hipótesis, entonces se habla de que esto pasó así. Entonces están los fundamentos normativos, donde se fundamenta de que son estos artículos idóneos, este código idóneo. ¿Para qué? Para llegar a ese camino hacia la verdad, ¿sí? Hablamos también de ese ofrecimiento de pruebas, ¿sí? En esta fase 1 pues encontramos esos 4 puntos pilares importantes, ¿sí? Entonces esto entendería yo que es como es esta etapa. ¿Para qué? Para que se inicie ese camino a la verdad, para que sea esa etapa de acopio, por decirlo así, acopio de insumos. Entonces está la fase 2, que es la probatoria. Aquí ya viene la audiencia. Entonces aquí ya se prueba
todo lo que se instauró en la fase 1, que es esa instrucción. Entonces está policía, que es responsable de proteger sí, es el responsable de proteger la cosa, responder la evidencia física necesaria, ¿sí? Entonces es ese punto que viene de la fase 2. Aquí también está el Ministerio Público, donde recaba entrevistas, donde coordina pruebas, donde son científicas. ¿Para qué? Para que se construya una teoría del caso, ¿sí? Entonces esto es lo que hace el Ministerio Público. Están los peritos, donde donde los utilizan. ¿Para qué? Para esclarecer cuando hay una prueba que no es clara. Entonces llaman peritos. ¿Para qué? Para que amparar pruebas teóricas y científicas de alta confidencialidad, ¿sí? Entonces es ya la etapa probatoria de la audiencia sobre el camino hacia la verdad, ¿sí? De que no se vulneren esas normas, esos derechos. También se habla de la fase 3, ¿sí? Que es la deliberativa. Aquí es donde el juez, ¿sí?, actúa a evaluar todo lo que se hizo en la fase 1 y en la fase 2. Entonces él, mediante las pruebas, mediante peritos, mediante los hechos, las hipótesis, entonces él se tiene que basar con todo eso. ¿Para qué? Para que él pueda tomar una decisión, ¿sí? Entonces son esas fases epistémicas y determinada al alcance del estándar de pruebas. Entonces esto es lo que nos habla un poco este tema de también del camino hacia la verdad. También hablamos el modelo mental del juez, donde es la red neuronal, ¿sí? Entonces ahí es donde él va a basarse todo lo que se hizo en esa fase 1, fase 2, fase 3, donde él va a interpretar si es culpabilidad o es inocencia. Entonces ese es como ese punto del modelo mental del juez. Está la capa de entrada, dice narrativas y proposiciones asociativas de los hechos, la capa de pruebas, la capa de normas, la capa de teoría del delito, y ya va la capa de salida, que es la decisión final, lo que acabo de mencionar, la culpabilidad o la inocencia. Entonces esto era lo que nos hablaba un poco sobre este tema a exponer el proceso judicial como instrumento epistémico. Muchas gracias.